Bienvenidos de nuevo a Despertando de la Crisis de Significado. Entonces, la última vez comenzamos nuestra discusión sobre Aristóteles y cómo ha contribuido significativamente a nuestra comprensión del significado y la sabiduría. Y hablamos sobre cómo Aristóteles estaba principalmente preocupado por algo que él pensaba que Platón no explicaba adecuadamente, el cambio. Pero importante, el término de Aristóteles para cambio se entiende correctamente en términos de crecimiento y desarrollo. Y hablamos sobre cuánto tu sentido de crecimiento y desarrollo es constitutivo de encontrar que tu vida tiene significado. Hablamos sobre cómo Aristóteles entendió ese desarrollo en términos de hacer uso de la idea de eidos de Platón, forma la organización funcional estructural, y que lo que está sucediendo en el cambio y en el desarrollo es que algo está siendo informado. En particular, algo como la madera tiene el potencial de ser una mesa o una silla. Y cuando tiene la correcta organización funcional, estructural, entonces la silla comienza a actuar como una mesa. Lo siento, la madera comienza a actuar como una mesa o la madera comienza a actuar como una silla. Y esa es entonces la idea de que cuando informas algún potencial se convierte en algo particular y entonces el cambio es la actualización del potencial a través de la información. Y luego, para entender mejor eso, nos adelantamos para ver una explicación científica actual de crecimiento y desarrollo, que fue directamente inspirada por Aristóteles. Miramos el trabajo de Alicia Uraro y discutimos qué es un sistema dinámico y cómo podemos usarlo para entender crecimiento y desarrollo en términos de la idea de un motor virtual. Luego volvimos y usamos ese lenguaje para entender mejor la idea de Aristóteles sobre la sabiduría como el cultivo del carácter, donde la sabiduría es crear un motor virtual. Y hay una profunda conexión entre ser un motor virtual y el cultivo de las virtudes. Esa sabiduría es el cultivo de un motor virtual, un carácter que regula tu autodesarrollo. De hecho, tú mismo, haciendo que puedas actualizarte a tu potencial. Puedes vivir a la altura de tu potencial. ¿Y qué significa vivir a la altura de ese potencial? Significa, y hablamos de ello, significa moverse a través de esa jerarquía de la que hablamos la última vez. La jerarquía de actualización, desde la mera planta hasta la cosa animada, hasta la cosa mental, hasta la cosa racional. Por lo tanto, ser sabio, vivir a la altura de tu potencial, es cultivar un carácter que te ayuda más a realizar tu capacidad para la autorreflexión racional, tu capacidad para apropiarte y tomar el control de tu habilidad. Para participar en la autoactualización, autorrealización y hacerlo de tal manera que cumple con el potencial de tu humanidad que más. Te das cuenta, revelas, actualizas las características que nos hacen únicamente humanos. Y la tontería es no haber cultivado adecuadamente tu carácter. Entonces, incluso cuando tienes el correcto conjunto de creencias, crees que no deberías hacer algo, todavía caerás presa de la acrasia porque no has cultivado suficiente carácter. Entonces, te desafío, de dos maneras, te desafío a intentar reanimar y profundizar estos términos que usamos todos los días para hablar de cuán significativas son nuestras vidas, términos de crecimiento y desarrollo. Y actualizarnos y vivir a la altura de nuestro potencial para profundizar esos términos al regresar y reflexionar sobre ellos usando a Aristóteles, pero también un desafío socrático a través de Aristóteles. ¿Qué estás haciendo para cultivar tu carácter? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a ello? Ya que ahora es razonable, dado este argumento, que juega un papel significativo en cuán significativa es tu vida. ¿Cuánto tiempo has dedicado? ¿Cuánto tiempo dedicas regularmente a ello? Ahora, como prometí la última vez, quiero pasar al otro lado del trabajo de Aristóteles y mostrar en un sentido más amplio cómo contribuyó al desarrollo axial de estas ideas de significado, sabiduría, autotrascendencia. Y por supuesto, Aristóteles está entendiendo la autotrascendencia como vivir a la altura de tu autorrealización. La jerarquía, hasta que eres un ser humano completamente realizado, completamente racional. Ahora Aristóteles estaba interesado
en la racionalidad por exactamente esta razón. Pensó que era la forma de definir a los seres humanos. Ahora su comprensión es axial. La racionalidad es de lo que hemos estado hablando desde el comienzo de esta serie. ¿Sí? La idea de revolución axial del pensamiento de segundo orden. Puedes retroceder y reflexionar sobre formas en las que te autoengañas y tienes una capacidad para la autocorrección y la autotrascendencia. Esa es la característica distintiva de la racionalidad. Por favor, recuerda eso. Porque hemos tendido, y veremos mucho después por qué, hemos tendido a reducir la racionalidad a la idea de ser lógico. Pero esa no es la idea central de la racionalidad. La idea central de la racionalidad es tu capacidad para darte cuenta reflexivamente. Tu capacidad es para el autoengaño y la ilusión y para la autocorrección. Y para Aristóteles, esa autocorrección es un proceso de también realizar tu potencial a través de la cultivación del carácter. Pero, ¿qué está en el corazón de la racionalidad? Porque si volvemos al modelo platónico, Aristóteles nos ha dicho un poco sobre un lado. Recuerda que Platón habla de cómo estás alineando la psique. Pero Platón también habló de estar en contacto con la realidad. ¿Cómo desarrolló Aristóteles este lado de la ecuación platónica? Esta es su forma de intentar dar un análisis más profundo de la estructuración de la psique para reducir el autoengaño. ¿Qué hizo para intentar desarrollar la idea de Platón de estar en contacto con la realidad? Porque si recuerdas, también tenemos este metaimpulso. Necesitamos estar en contacto con la realidad. Propongo que eso es, de hecho, la característica central, o al menos la motivación central de la racionalidad. La motivación central de la racionalidad es el deseo de entrar en contacto lo más profundo posible con la realidad por aquellos medios que sean lo más fiables posible. Así que para Aristóteles esto le llevó a una discusión sobre lo que es realmente conocer algo, realmente conocer algo. Y de nuevo va a estar profundamente influenciado por Platón, mientras, por supuesto, hace sus propios cambios únicos y desafíos a Platón. Así que tenemos una visión en la que pensamos, concebimos en gran medida, el conocimiento como ser capaz de dar una descripción muy precisa de algo. Conozco lo que es una silla si realmente puedo describirla muy bien a ti. Ahora hay un desafío a eso. Si te hiciera la siguiente pregunta, ¿quién sabe mejor lo que es una silla? ¿Alguien que pueda describir una silla muy bien a ti o alguien que realmente pueda hacer una silla? Y muchas personas dirían, bueno, sabes, la persona que puede escribirlo realmente no lo entiende. Y probablemente lucharán por encontrar palabras aquí, usarán palabras tomadas de Aristóteles, sin darse cuenta, no entienden la esencia de una silla. ¿Sí? Porque si puedes hacer una silla, entonces has comprendido algo más. Y esto está, de nuevo, relacionado con esta noción. Si puedes hacer que una silla sea, si puedes hacer que sea, entonces comprendes profundamente lo que es una silla. Entonces Aristóteles preguntó, bueno, ¿qué tiene el fabricante de sillas que el descriptor preciso no tiene? Y de nuevo vuelve a lo que vimos antes. Cuando les di mi descripción del pájaro, saben, tiene alas y picos y todas estas cosas, me faltaba el oídos. Me faltaba la forma, la organización funcional, estructural. Entonces Aristóteles dice que lo que el fabricante de sillas tiene que el buen describidor no tiene es que el fabricante de sillas realmente tiene en su mente leídos. Piénsalo como un arquitecto que tiene un plano. El arquitecto tiene en su mente la organización funcional estructural que realmente se va a compartir en el edificio. El arquitecto tiene el EI2. El fabricante de sillas tiene el EI2 en su mente y pueden materializar, pueden usar ese EI2 para materializar el potencial de la madera para hacer la silla.
Por lo tanto, conocer algo es poseer el mismo eidos que este ser. El arquitecto, cuando tiene el eidos para el edificio, no tiene un edificio material en su mente. No podías alojar a una familia de 5 dentro de su mente. Cuando decimos que tiene el mismo patrón, no queremos decir que está materializando la misma materia que la madera y el metal en un edificio, pero la misma forma está ahí. Entonces, para Aristóteles, cuando conozco algo, y este es el significado original de esta palabra, ¿sí? Hay conformidad. Comparto la misma forma con ello. Entonces, cuando conozco algún objeto o algo, mi mente adopta la misma organización funcional, estructural que la cosa. De tal manera que si pudiera tomar ese eidos de mi mente y materializarlo en algún potencial, podría ser una instancia de la cosa, podría causarlo. Entonces, si lo recuerdas, la forma no es lo mismo que la forma, pero podemos usar la forma, como lo hace Aristóteles, como una analogía para la forma. Entonces, cuando conozco la taza, podría conocerla, alejándome de ella y describiéndola. Describir su forma. Y estoy usando la forma como una analogía para la forma, o realmente puedo conformarme con la taza. Realmente estoy tomando la misma forma. Noten cómo esto me permite interactuar causalmente con la taza de una manera mucho más íntima, compleja y sofisticada. Entonces, cuando conoces algo para Aristóteles, tu mente está en conformidad con ello. Ahora, eso es realmente importante porque eso significa que en la teoría del conocimiento de Aristóteles no hay distinción como la que normalmente tenemos entre conocer y ser. ¿Qué quiero decir con eso? De nuevo, usando la analogía. Esta es la visión moderna. Estoy aquí describiéndolo. Está allí, independiente. Estoy aquí describiéndolo. Esta es la visión de Aristóteles. Realmente estoy cambiando mi estructura. Esto no solo estoy conociendo y teniendo creencias. Estoy siendo cambiado. Este es un cambio en mi ser, no solo un cambio en mi conocimiento. La teoría de la conformidad no solo cambia tus creencias, cambia la misma estructura y funcionamiento de tu ser. Por lo tanto, la teoría de la conformidad es una forma muy diferente de pensar en cómo conocemos las cosas. Entonces, Charles Taylor, a quien he mencionado antes, Herbert Dreyfus y otros, hablan de la teoría de la conformidad como una epistemología de contacto. Entonces, conocer algo es estar en contacto con ello, es realmente participar en la misma forma que la cosa. Vamos a volver a este sentido de conocimiento participativo. El conocimiento participativo es cuando me moldeo a mí mismo para conocer la cosa y la conozco conformándome a ella. Esto es diferente del conocimiento descriptivo, donde me mantengo al margen y genero proposiciones sobre la cosa. Entonces, la teoría de la conformidad tiene esta idea muy poderosa de una conexión íntima entre la mente y la realidad. Y se basa en una idea muy poderosa. Y como he mencionado, Aristóteles está pasando por un importante renacimiento en nuestra comprensión de las cosas vivas. Comprensión de las cosas mentales. Cada vez más estamos llegando a ver que este tipo de conocimiento por contacto, este conocimiento participativo, es mucho más central para cómo funciona la cognición de lo que pensábamos anteriormente. Vamos a volver a eso mucho en esta serie. Solo quiero que lo tomes nota de ello ahora. Observa cómo esto, lo que necesitamos notar ahora es cómo esta teoría del conocimiento, que también es una teoría del ser, satisface ese deseo de estar en contacto con la realidad en lugar de estar separado de ella y simplemente señalándola con mis palabras o mis proposiciones. Está bien. Entonces, si estoy en conformidad con el mundo, eso te dice algo muy interesante. La organización funcional es estructural. Mis patrones de inteligibilidad
Recuerda, para Platón, la inteligibilidad de Aristóteles hereda completamente esto. Como digo, de nuevo, lee el libro de Eric Pearl sobre esto. Sí, ¿cómo le doy sentido a las cosas? El patrón de inteligibilidad es el mismo patrón por el cual la cosa está organizada. Entonces, cuando estoy dando sentido a las cosas, hay una organización funcional estructural en mi mente que se comparte con la organización funcional estructural de lo que estoy dando sentido a las cosas. Pero eso significa que ya sabes, todo lo que pienso es simplemente cierto. No, Aristóteles es como un genio, ¿sí? Probablemente ya sabes, un claro ejemplo de lo que se ha llamado un genio universal. No deberíamos descartar lo que dice Aristóteles tan fácilmente. Quiero decir, Aristóteles literalmente escribe el libro sobre todo. Supón que estás en una fiesta con Aristóteles. Dices, bueno, estoy interesado en la física, y entonces él te dirá, aquí escribí el libro sobre esto. Esto se llama física. Este es el libro que inició la física. Ah, bueno, también estoy interesado en la filosofía. Estoy interesado en la metafísica. Aquí está el libro que escribí sobre metafísica. Bueno, estoy interesado en cómo se mueven los animales. Aquí está mi libro que escribí sobre cómo se mueven los animales. Estoy interesado en la psicología. Aquí está mi libro, Sueños. Aquí está mi libro, Cómo escribir libros. Aquí está mi libro. Aristóteles es, sí, simplemente un intelecto asombroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero lo que él quiere decir es que después de que hemos hecho todo ese pensamiento de segundo orden de la era axial, después de que hemos hecho toda esta argumentación y discusión socrática y platónica, todo lo que hemos hecho es reflexión racional. Una vez que llegamos a eso, ellos, esa organización funcional estructural, podemos estar seguros de que la organización funcional estructural que estamos encontrando y cómo entendemos las cosas es la misma. O para decirlo en un lema, cuando hemos entendido las cosas, el patrón en nuestra mente es el mismo que el patrón en el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Aristóteles, como todo lo que hace, intenta explicar un poco más. Así, piensa en esto. Piensa en cómo intentas determinar si algo era real, si realmente es el caso. Así que digamos que estás interesado en Susan y estás hablando con tu amigo Tom. Y Tom, Susan y tú estuvieron en una fiesta la noche anterior. Y Tom te dice, oh, Susan, creo que Susan realmente te gusta. Ahora, esto es importante para ti porque realmente te gusta Susan, realmente te gustaría que a Susan le gustaras. Esto sería algo bueno. Pero no quieres precipitarte en esto porque tu corazón ha sido roto antes y has actuado de manera tonta e impulsiva. Así que quieres estar seguro. Así que dices, espera, espera, vamos. Tom, te vi anoche. Estabas realmente borracho. Es decir, estabas ebrio. No te creo. Y Tom dice, no, 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 no. Escuché esto mucho antes de estar borracho. Escuché esto al principio, escuché a Susan decir esto al principio. Y ellos dicen, a ver, vamos, Tom, había tanta gente, estaba tan ruidoso. ¿Cómo puedes estar seguro? Y Tom dice, no, no, esto fue en la cocina. A ver, Susan estaba en la cocina cuando la escuché decirlo. No estaba tan ruidoso allí. Y entonces dices, no lo sé. Luego Tom dice, sí, pero Andrew y Jane también escucharon a Susan decir eso. Y tú dices, oh, vaya, creo que a Susan le gustó. Así que haces estas tres pruebas. Te aseguras de que el órgano relevante de cognición, ¿sí? Tu atención, ¿sí? Sí, tu memoria, tu cerebro, estuvieran funcionando normalmente. Sí, lo está funcionando normalmente. ¿Entendido? Mira, Shane, así que estaba sobrio. Te aseguras de que el entorno no está creando condiciones distorsionantes.
demasiado ruido, ¿sí? No, no. Es un entorno óptimo. Así que hagamos esto, órgano, funcionando de manera óptima, entorno óptimo o realmente bueno. Yo busco si otras personas lo experimentaron, acuerdo, intersubjetivo. Así que esto es lo que haces. ¿Sí? Intentas con mucho cuidado poner tu mente en un estado óptimo. Te aseguras de que el medio es el mejor. Y haces mucha discusión intersubjetiva para asegurarte de que estás de acuerdo con otras personas. Así que haces filosofía realmente profunda, discutes y debates, realizas como la cosa socrática. Realmente entrenas tu mente, tienes las condiciones apropiadas, haces todo esto, llegas a algún acuerdo y una vez que llegas allí puedes tener una gran confianza de que estás en conformidad con la realidad, que el patrón que está en tu mente es el patrón que está en el mundo. Ahora te señalo esto, no porque quiera decir que Aristóteles tiene razón en última instancia, porque vamos a ver cómo se desafió esa forma de hacer las cosas, pero quiero señalarte cómo todavía lo haces ahora. Hay algo profundamente plausible y práctico en lo que dice Aristóteles. Así es como tú, en una base diaria, intentas asegurarte de estar en contacto con las cosas. Entonces, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es el patrón funcional estructural del mundo? Cuando estoy dando sentido a las cosas. Entonces, Aristóteles es también, como dije, considerado, ya sabes, una figura fundacional en la ciencia. De hecho, durante literalmente milenios, sí, un milenio, él es básicamente idéntico a la ciencia. Conocer a Aristóteles es conocer la ciencia. Está basándose en todos los principios presocráticos. Filósofos antes que él, pero básicamente lo que dice es, bien, ¿cómo está organizado el mundo? ¿Cuál es la estructura de la realidad? Bueno, ¿cómo nos parece a nosotros? ¿En qué podemos todos estar de acuerdo? ¿Está bien? Así que porque todos estamos completamente sobrios. Ya, claro, todos podemos hablar, podemos estar de acuerdo. Y esto intenta volver al tiempo de Aristóteles. Así es como nos parecen las cosas a todos nosotros. Estamos en el centro y esto es algo a lo que vamos a volver, porque así es como parece funcionar tu sistema perceptivo y cognitivo. Tú estás en el centro, las cosas se mueven a nuestro alrededor. Así que él tiene una visión del mundo geocéntrica. La Tierra está en el centro. ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Cómo, ¿Por qué se están moviendo las cosas? Así que él tiene la idea, de nuevo, de que las cosas se mueven por la misma razón que tú. ¿Recuerdas que Tales habló de eso? El imán se está moviendo, tú te estás moviendo. Mira, cuando levanto esto y está empujándome, eso no me parece diferente a cuando una persona me empuja. Se siente como si la mesa se estuviera moviendo contra mí. De nuevo, no te concentres en si esto es cierto o no. Concéntrate en cuánto sentido tiene. Cuando alejo el bolígrafo de la Tierra, parece que se mueve solo para volver allí. Que parece exactamente como si yo quisiera estar allí y me muevo allí porque estoy separado de donde quiero estar. Así que la idea de Aristóteles es que todo está compuesto de elementos básicos como tierra, agua, aire y fuego. Las cosas que tienen mucha tierra en ellas, como este marcador, quieren estar donde naturalmente está la tierra. La tierra está en el centro. Así que a medida que alejas las cosas de la tierra, las cosas caen hacia ella. El agua va a estar en la superficie, el fuego se mueve hacia arriba y el aire está arriba. Así que nota cuando quemo un poco de madera.
¿cuánto sentido tiene esto? Porque cuando quema la madera, el fuego sube, el agua que se evapora se extiende como condensación, ¿sí? Luego, la ceniza, la parte terrestre, cae. Así que para Aristóteles, la Tierra está en el centro. Y esto es lo principal. Todo se está moviendo por un proceso de movimiento natural. Todo tiene un impulso interno. Al igual que tú, todo está tratando de llegar a donde pertenece. Todo tiene un lugar natural. Así que, y eso es muy importante, todo se está moviendo a propósito. Todo está tratando de llegar a donde pertenece. Sí, que noten lo significativo. Esta visión de las cosas es, todo se está moviendo al igual que tú, estás haciendo cosas para llegar a donde perteneces. Y cuando estás donde perteneces, entonces eso es correcto. La realización de tus metas. Eso es lo que hace que tu vida sea significativa. Así que todas estas cosas, todo en este cosmos, y recuerda que hablamos de eso cuando hablamos de Pitágoras, un hermoso orden. Todo en este cosmos se está moviendo a propósito, significativamente. Ahora bien, quiero decir, es importante que resistas la tentación de ser complaciente y decir, vaya, qué idea tan tonta. Es decir, pensar que la Tierra está en el centro. No es él un nudita, ¿verdad? No, porque la idea de que la Tierra no está en el centro, que la idea de que la Tierra está girando, se conocía en el mundo antiguo. Es conocido por Aristarco, por ejemplo. El problema con esta visión es que había grandes contraargumentos sobre ella. Mira, si la Tierra está girando, ¿sí? Tú, ¿sí? A ver, si piensas que la Tierra está girando, eso significa que si estoy en la Tierra, está girando y suelto un objeto justo cuando el objeto está cayendo, me estoy moviendo hacia adelante con la rotación. Termino aquí y el objeto debería terminar detrás de mí. Porque mientras yo lo suelto, me estoy moviendo en la Tierra, está girando y debería caer detrás de mí. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer el experimento. Oh, no cae detrás de mí. Mira, lo que necesitas darte cuenta es que hasta que también tengas una idea de algo como la gravedad universal y otras ideas como el movimiento inercial, la idea de que la Tierra está girando en realidad no tiene mucho sentido de los fenómenos. Si está girando, ¿por qué no siento una brisa en mi cara constantemente cuando miro en una dirección en lugar de la otra? Así que hay todo tipo de argumentos. Así que Aristóteles tiene una sensación que todavía podemos apreciar. Tiene una sensación de, bueno, así es como entramos en contacto con la realidad, y así es. Este es el patrón que tiene sentido para mí. Y lo que quiero decir con eso es que, aunque tú y yo somos post-Descartes, post-Newton, ¿verdad? Y sabemos y somos, ¿verdad? Copérnico, todavía nos movemos alrededor de la Tierra como si estuviera en el centro. ¿Y eso? Sí, la Tierra no se está moviendo y que los objetos caen directamente hacia abajo, etcétera, etcétera. Así que, dado eso, dada la tremenda plausibilidad de la propuesta de Aristóteles, ahora podemos juntar estos dos lados. Es el geocéntrico, ¿verdad? Mundo. Y por mundo no me refiero solo a la Tierra, me refiero al cosmos. Sí, con la Tierra en el centro y todo movido por movimiento natural. Y luego lo que tenemos aquí es la teoría de la conformidad. De conocer, y voy a unir estas palabras con un guión porque no están separadas para esta teoría como lo están para nosotros. Conociendo, siendo, es una forma de ser y una forma de conocer. Y lo que quiero que veas es cuánto se apoyan mutuamente. Eso es muy plausible. Por eso te conté toda esa historia sobre la persona que sabe cómo hacer la silla. Y una vez que admites que esto es plausible y utilizas la prueba de Aristóteles, respalda esta visión de las cosas.
Porque si la teoría de la conformidad es correcta y yo hago toda esta reflexión racional, este es el patrón inteligible que veo. Ahora puedo mirar esto y decir que este es el patrón inteligible y es plausible. Tiene sentido en tantas cosas y esa visión del mundo luego aporta evidencia de que estoy de hecho en conformidad con la realidad. Proporciona evidencia para la teoría de la conformidad. Y nota que estas dos cosas ahora se apoyan mutuamente. Así es como tienes una visión del mundo, ¿sí? Tienes una explicación del mundo. Y tienes una explicación de cómo conoces el mundo que se apoyan mutuamente con vínculos muy fuertes de plausibilidad. Eso nos presenta algo. Observa que ahora hay una conexión profunda, un vínculo profundo, como digo, entre tu entendimiento de tu entendimiento y tu entendimiento del mundo. Entonces, intentemos juntar esto. Esta es una visión del mundo que tiene sentido total de tus acciones. Este es un mundo organizado de acuerdo al propósito, ¿sí? Cosas se mueven con un propósito. Las cosas están tratando de llegar a donde pertenecen. La estructura del mundo es muy similar a la estructura de tu experiencia significativa. ¿Sí? Sí. Entonces, esta visión, básicamente, si me permites un término que he creado con Christopher Massapietro y Phil Misovic en nuestro libro. Esto básicamente hace del mundo externo una arena. Una arena es un lugar que está organizado de tal manera que sabes cómo puedes actuar en ella. ¿Te hace sentido? Sabes dónde pertenecen las cosas, qué acciones son apropiadas, cómo medir y calibrar tu rendimiento. No me refiero solo a tu rendimiento físico, también a tu rendimiento intelectual. Si eres un jugador de fútbol, sí, y entras a un estadio de fútbol, las cosas están organizadas de tal manera que sabes íntimamente cómo involucrarte e interactuar. Puedes adaptarte, escucha mi lenguaje, puedes adaptarte a esa situación muy poderosamente. ¿Sí? Así es como te conviertes en un agente. Ser un agente es ser capaz de perseguir tus objetivos. Es poder organizar tu cognición y tu comportamiento de manera que tus acciones se ajusten a la situación, se ajustan al entorno. Entonces, lo que tienes cuando tienes una visión del mundo es que tienes este acoplamiento de agente y arena. Aristóteles te está explicando cómo te conviertes en un agente, cómo conoces y te estructuras para actuar en consecuencia. Y luego te está diciendo cómo está organizado el mundo, el cosmos, para que puedas interactuar significativamente dentro de él. Y estos dos, hay un proceso aquí de co-identificación. La identidad de esto está determinada por y determina la identidad de esto. Y la identidad de esto está determinada por y determina esto. Así que el jugador de fútbol profesional es un tipo particular de gente. El jugador de fútbol. Ellos entran en una arena. La arena les permite ser un jugador de fútbol. Se lo permite. Luego, ser un jugador de fútbol tiene sentido de por qué esta parte del mundo está estructurada de la manera en que está. Se coidentifican. La identidad como una arena y la identidad como la gente se coidentifican. Ahora, esto es importante. Necesitamos detenernos aquí y ser un poco más, tomar un poco más de cuidado, porque quiero presentarles una idea, esta coidentificación, porque esto es algo que están haciendo todo el tiempo. ¿Sí? Siempre están asumiendo una identidad. Lo estoy haciendo ahora. Estoy asumiendo la identidad de alguien que está dando una charla y estoy asignando una identidad a todo a mi alrededor. Todo es, tiene significado de cómo está facilitando y permitiendo mi charla, e incluso ustedes como público se les ha asignado una identidad particular. Siempre estoy asignando una arena y asumiendo la agencia.
y ellos se están codefiniendo juntos. Eso es un modo existencial, para usar un término. Este proceso por el cual están coidentificando la agencia y la arena para que encajen juntos y tengan sentido el uno del otro. Y obtienen una visión del mundo coherente y funcional. Ese es su modo existencial. Y por supuesto que eso te importa mucho. Vamos a volver a esto más tarde. Esta es una idea de Clifford Geertz. Fue una idea que utilizó para hablar sobre la religión en general. Y veremos eso más tarde. Pero lo que quiero señalar, porque una idea similar también fue propuesta por otras personas como Buber y Fromm, y aunque también dijeron que había conexiones importantes con la religión, no la identificaron solo con la religión. Estos modos existenciales son relaciones de metasignificado. ¿Qué significa eso? Si no tienes la relación agente-arena, entonces ninguna de tus acciones particulares tiene sentido. Si pongo al jugador de tenis en la arena de fútbol, es absurdo. No tiene ningún sentido. El jugador de tenis puede hacer todo lo que quiera y no tiene ningún sentido. El ambiente es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Eso es absurdo. Observa esa palabra. Vamos a volver a ella. A menos que el acoplamiento funcione, tus acciones individuales y proyectos de significado no funcionan. Es un sistema de metasignificado porque este modo hace posible todo un sistema de significados. Significa, sí, que lanzar la pelota tiene un significado para el jugador de fútbol. La captura de la pelota, correr por aquí, todas estas cosas diferentes toman su significado porque se ha establecido una relación entre la gente y la arena. Lo estás haciendo ahora mismo. Has asumido una identidad particular. Has asignado una identidad a mí. Y dentro de ese modo existencial, todo lo que estás haciendo y estoy haciendo toma cualquier significado que tenga. Eso es muy, muy importante. Esta idea de que tu modo existencial sea una relación de metasignificado y que lo que hace es una instancia, una forma particular de promulgar. Esta relación de cosmovisión. Geertz llama esto, a lo que estamos viendo en Aristóteles, la forma en que obtienes esto. Apoyo mutuo, inteligibilidad mutua, no como una relación estática, sino como un proceso en desarrollo. Él llama a esto sintonización de cosmovisión. Entonces, una de las cosas que realmente te importa es que tu modo existencial, la forma en que estás creando coidentificaciones de agente y arena en realidad, se ajusten a un proceso de sintonización de cosmovisión. Si no tienes una cosmovisión con sintonización de cosmovisión, entonces finalmente no puedes hacer que esto funcione. Te parecerá el jugador de tenis intentando jugar al tenis en la arena de fútbol. Comenzarás a experimentar tu existencia como absurda. No te tendrá ningún sentido. Y eso importa, sí, porque una de las formas en que la crisis de significado se expresa es cuando las personas dicen que sienten que la existencia es absurda. Las personas a menudo expresan lo contrario de la absurdidad cuando articulan que tienen un modo existencial de metasignificado que permite una sintonización de cosmovisión funcional que les brinda formas en las que están co-creando con el mundo la relación agente-arena. Así que noten lo que ha hecho, lo que Aristóteles ha hecho aquí que es tan poderoso. Nos ha dado una forma, un lenguaje de articular una conexión
entre lo que a menudo no vemos una conexión profunda entre nuestros proyectos de tratar de entender intelectualmente el mundo y nuestros proyectos existenciales, de tratar de sentir que encajamos y pertenecemos de una manera significativa. Eso es lo que es tan hermoso de Aristóteles. Nos ha dado una explicación integrada de ambos y para muchos de nosotros hoy no encontramos eso claro. Conexión consonante. Tenemos una cosmovisión científica, una visión de cómo son las cosas, cómo entendemos las cosas dadas nuestra ciencia. Pero una de las quejas más comunes de esa cosmovisión es que no nos da orientación existencial, no nos dice cómo hacer nuestras vidas significativas. Quería proponerte un término para hablar de este conjunto de cosas donde tienes una cosmovisión que está demostrando de una manera constante y confiable la sintonización de cosmovisión. Y de manera que está proporcionando constantemente modos existenciales en los que las relaciones agente-arena se están desplegando y floreciendo naturalmente para que la persona no esté experimentando. Absurdo, y por lo que la persona está experimentando constantemente una profunda conexión entre sus proyectos intelectuales de dar sentido al mundo y sus proyectos existenciales de encontrar significado, pertenencia y adaptabilidad en él. Voy a llamar a eso un orden nomológico. El orden nomológico viene de nomos, ¿sí? Ley. Esto es lo que hace que el universo sea como una ley. No solo en nuestro sentido actual de ley científica, sino en el sentido de que es un cosmos para nosotros. Es un cosmos en el que hay una profunda convergencia y consonancia entre nuestros mejores intentos de explicar científicamente el mundo y nuestros esfuerzos más profundos por habitar existencialmente en él. Cuando tenemos eso, cuando tenemos esos dos juntos, tenemos un orden nomológico. A medida que el orden nomológico se descompone, por supuesto empezamos a enfrentar lo absurdo y empezamos a perder el sentido de cómo encajamos y a dónde pertenecemos. Por lo tanto, parte de lo que podemos aprender, parte de cómo podemos entender la herencia de la edad axial, parte de la forma en que podemos entender lo que nos está diciendo sobre el significado. Es esta idea de un orden nomológico. Tener una vida significativa es tener una vida que está situada dentro de un orden nomológico y una visión del mundo afinada que está generando de manera confiable modos existenciales que son consonantes con nuestra mejor explicación científica. Así que quiero hacer una pausa ahora en la discusión de la edad axial en Grecia y en el antiguo Israel. Volveremos al antiguo Israel después de completar nuestra revisión de la edad axial. Pero ahora me gustaría pasar a otro lugar que es un locus importante de la revolución axial que está teniendo un impacto significativo en nosotros. Hoy, eso es algo que mencioné antes en esta serie, estamos en medio de lo que se ha llamado la revolución de la atención plena. Una de las formas en que las personas están respondiendo a la crisis del significado es con un intenso interés tanto existencial como personal y científicamente en los fenómenos de la atención plena. Que de alguna manera la atención plena y el cultivo de la atención plena es una forma de recuperar el proyecto de cultivar la sabiduría y la autotrascendencia y de alguna manera profundizar el significado que estamos encontrando en nuestras vidas. Y por supuesto, cuando hablo de atención plena y menciono cosas como la meditación y la contemplación, nuestros pensamientos deberían dirigirse, por supuesto, a India y la revolución axial que se estaba llevando a cabo allí, y la forma particular que tomó esa revolución que está impactando la crisis del significado occidental, como mencioné al principio de esta serie, fue en la generación del budismo y el conjunto de prácticas a su alrededor. Ahora, este es un tema muy complejo. No vamos a hacerlo todo de una vez ahora mismo. Se va a desarrollar a medida que avancemos en la serie, pero quiero hablar sobre la revolución axial en India. Quiero hablar sobre la atención plena. Quiero hablar sobre
lo que es como una psicotecnología, cómo está asociada con la sabiduría y la autotrascendencia. Y quiero comenzar la discusión sobre la naturaleza de la iluminación y por qué la iluminación es en gran medida un proyecto de intentar lidiar con las amenazas del significado en la vida de uno. De la misma manera, quiero decir, es solo análogo de esta manera. Así que no saques demasiadas conclusiones, pero de la manera en que Sócrates fue la encarnación de la revolución axial en la antigua Grecia. Creo que puedes ver a Siddhartha Gautama como la encarnación de la revolución axial en India. Como mencioné, por supuesto, la revolución axial está siendo impulsada allí por procesos similares. Hay moneda y hay alfabetización alfabética y otras cosas así en desarrollo. Pero hay psicotecnologías específicas que parecen haber salido a la luz y las razones de eso son muy complejas. Recomendaría echar un vistazo al libro de Karen Armstrong, La Gran Transformación, porque intenta desentrañar por qué las psicotecnologías de la atención plena se volvieron tan prominentes en la antigua India. No voy a entrar en esa historia, pero ella da una explicación bastante coherente sobre los factores culturales históricos que la generaron. Lo que quería hacer, en cambio, es empezar a hablar de Siddhartha como una forma de, nuevamente, darnos una entrada a la revolución axial en India. Entonces, Siddhartha, a ver, todas estas figuras, a ver, tenéis Sócrates y Siddhartha, más tarde, cuando hablemos de Jesús. Quiero decir, tratando de hablar sobre, bien, ¿quién? ¿Cuál es la histórica? Esto es una empresa quijotesca. Tratar de despegar y separarlos de su legado es en gran medida un proyecto que solo puedes perseguir hasta cierto grado. No puedo y no creo que nadie pueda decir con certeza, esto es lo que estaba haciendo el histórico Siddhartha. Y no voy a intentar separar el mito. Y ya les dije cómo uso la palabra mito de la historia. Voy a dejar que permanezcan juntos sin fisuras, porque eso es precisamente cómo están impactando en Occidente. Entonces la historia va así. Siddhartha, cuando Siddhartha nació, su padre hizo que todos los sabios y hombres sabios vinieran a su nacimiento, y fue profetizado. Predicho de una manera oracular que el niño tenía uno de dos posibles futuros. Uno es que sería un gran rey, o el otro era que entraría en la vida religiosa y sería una figura religiosa realmente importante. El rey, siendo lo que todos los reyes son, eligió el primero. Quería que su hijo, por supuesto, fuera un gran rey y decidió que para hacer esto intentaría eliminar todas las cosas que podían llevar a Siddhartha a buscar una vida religiosa, una vida dedicada a los ideales de la revolución axial. Entonces, ¿qué haces si no quieres que alguien pase por la revolución axial? Bueno, intentas darles todos los beneficios del mundo preaxial. Intentas darles todos los beneficios del poder y la prosperidad. Entonces, la historia cuenta que el rey manipuló las cosas para que Siddhartha nunca viera nada angustiante. Siempre estaba rodeado de hermosas mujeres, la cantidad correcta de comida, todo lo que quería. Y podemos tomarlo tal cual es, o podemos retroceder y hacer algo que siempre deberías hacer con cosas que tienen un componente mitológico. Recuerda, los mitos no son historias irrelevantes sobre el pasado, son intentos de hacerte participar ahora mismo con patrones perennes en curso. Por lo tanto, quiero hablar de lo que representa el palacio. Una buena forma de entender esto, sí. Es la famosa cita de Marco Aurelio que dice, y esto es lo que dice, es posible ser feliz incluso en un palacio. Eso te muestra cuánto la revolución axial, ¿sí? Es, sí, o sí, antitética a la vida palaciega. Ahora una forma de entender eso es abordar una noción que vamos a retomar más adelante cuando hablemos de los estoicos como Marco Aurelio, extraído de Fromm. Y esto va a esta idea que acabo de explicarte, modo existencial. El palacio representa un modo existencial particular. Es una forma mitológica de intentar hacerte experimentar, no solo pensar, sino activar en tu memoria un modo existencial particular.
Bueno, entonces estamos hablando del palacio porque estamos hablando de Siddhartha viviendo en el palacio. ¿Qué representa esto? Fromm habla de dos modos existenciales diferentes a los que todos nos enfrentamos. De nuevo, patrones perennes. Están organizados alrededor de dos tipos diferentes de necesidades. Hay necesidades de tener y necesidades de ser. Entonces, por supuesto, este modo se llama el modo de tener. Es un modo existencial. Es una forma en la que das sentido al mundo y te das sentido a ti mismo en este proceso de co-identificación. Este es el modo de ser. Bueno, entonces las necesidades de tener son necesidades que se satisfacen teniendo algo. Estas son necesidades que se satisfacen categorizando las cosas de manera eficiente, controlándolas de manera efectiva. Entonces, mi comprensión de una cosa es categórica. La pongo en la categoría correcta. Aquí hay una taza. Es como todas las otras tazas. Funciona como otra taza. Puedo reemplazarlo con una taza si este se daña. Realmente mejora mi capacidad para controlar las cosas. Tengo esta forma categórica de representarlo y está orientada a que yo obtenga un control muy efectivo y eficiente sobre las cosas porque necesito tener agua. Necesito consumirla, realmente. Si no lo hago, muero. Así que poder categorizar mi mundo, manipularlo y controlarlo para que pueda obtener agua es muy importante. Eso significa que me relaciono con las cosas de la manera que Buber, a quien también mencioné, llamó una relación yo-eso. Un eso es una identidad que algo tiene cuando pertenece a una categoría. Y lo que más estoy utilizando aquí es mi inteligencia, que es mi habilidad para controlar y manipular cosas para lograr resolver mis problemas. No hay nada malo con el modo de tener. Necesitas tener agua, necesitas tener comida, necesitas tener oxígeno. El modo de ser es diferente. Las necesidades de ser no se satisfacen teniendo algo. Se satisfacen convirtiéndose en algo. Así, por ejemplo, necesitas madurar. O Aristóteles podría decir que necesitas volverte virtuoso. No se satisface teniendo algo. Se satisface convirtiéndose, desarrollándose. Estas son necesidades de desarrollo, según Fromm. Por eso, estas son necesidades que tienen que ver con, sí, un tipo particular de significado que estás creando para tu existencia. Y así no te estás relacionando con las cosas de manera categórica, sino como Collingwood, por ejemplo, diría, relacionándote con ellas de manera expresiva. Permíteme mostrarte lo que quiero decir con un ejemplo concreto. Y vamos a volver a estos tipos de ejemplos cuando hablemos nuevamente sobre las conexiones entre el amor y la anagashe, ¿de acuerdo? Cuando estás enamorado de alguien, ¿sí? ¿Eh? Estás comprometido, sí, una necesidad de ser, estás tratando de, si es amor en lugar de solo deseo o sexo, estás tratando de convertirte en algo y estás tratando de permitirles convertirse en algo. Estás tratando de satisfacer tus necesidades de significado y, sí, madurez, crecimiento y desarrollo. Por eso perseguimos el amor. Sí, a diferencia de, ya sabes, y no, no soy un mojigato. A veces solo quieres tener relaciones sexuales con las personas. No es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando has dicho, no, lo que quiero aquí es amor. ¿De acuerdo? Ahora nota que, así que estoy enamorado de esta mujer increíble, Sara. ¿De acuerdo? Y estoy en esta relación con ella, esta relación de desarrollo mutuo, realización mutua. De hecho, esa es una gran forma de pensar en el amor. El amor es este proceso, como anagaje, de realización recíproca. No pienso en Sara de forma categórica. ¿Recuerdas cómo pensaba en la taza? Esta es una buena taza porque me recuerda a todas las demás tazas que he visto. Y sé cómo reemplazarla si esta se daña. Y puedo controlarla y manipularla.
Si le dijera, Sara, ¿sabes por qué estoy contigo? Porque me recuerdas a cada otra mujer con la que he estado. Y podría reemplazarte fácilmente si te perdiera. Y sé cómo controlarte y manipularte. No he mejorado esta relación. Prácticamente la he destruido porque no interactúo con Sara desde el modo de tener. No la entiendo de manera expresiva. No estoy tratando de controlar y manipular. Estoy tratando de participar en un proceso de realización recíproca. Vamos a hablar mucho de esto cuando hablemos de hipnosis. Así que mi relación no asumo. ¿Sí? Controlador, manipulador de una cosa. Tengo una relación yo-tú con Sara. Sí. Y aquí no estoy tratando de resolver problemas. Estoy usando mi razón porque no se trata de tratar de deshacerme de mis problemas. Estoy tratando de darle sentido. Vivir el palacio es tratar de vivir todo desde el modo de tener. Mira, no es que esto sea bueno y esto sea malo. El punto de Fromm es que nos confundimos. Intentamos satisfacer nuestras necesidades de ser dentro del modo de tener. Sufrimos de confusión modal. Piensa en cuánto nuestra cultura está organizada en torno a esto, porque beneficia a muchos intereses del mercado si puedo confundirte, si puedo hacer que intentes satisfacer tus necesidades de ser dentro del modo de tener. Necesitas ser maduro. Aquí tienes un coche que puedes tener. Necesitas estar enamorado. Aquí tienes mucho sexo que puedes tener. Observa cómo hablamos de hacer el amor, pero de tener sexo. Confusión modal. Profunda confusión existencial. ¿Y qué sucede cuando estás confundido modalmente, sí? Pero tu necesidad de madurez no se satisface teniendo el coche. Tu necesidad de amor no se satisface teniendo sexo. Así que lo persigues más. Compras más coches, compras más sexo. Cuanto más, sí, cuanto más el mundo corporativo, el mundo del mercado puede hacerte intentar satisfacer tus necesidades de ser desde el modo de tener, más pueden inducir confusión modal en ti, más pueden venderte. Estar en el palacio es un mito en el sentido de que estoy tratando de enseñarte sobre la confusión modal. Es un mito de intentar vivir toda tu vida dentro del modo de tener. Pero aquí está la cosa, porque la historia continúa. Siddhartha deja el palacio. Y deja el palacio de una manera que nos enseña algo sobre cómo superar la confusión modal. Y en nuestro próximo encuentro vamos a ver cómo Siddhartha dejó el palacio. ¿Y qué tiene que ver la atención plena con eso? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la sabiduría y la iluminación? Muchas gracias por tu tiempo.